Saludos hermanos, bienvenidos a mi cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Hoy quería hablarles de un tema que parece sencillo, ya que digamos es de lo más básico en la astrología, y que generalmente las personas que han tenido una visión de su carta conocen, y es el ascendente. Me motiva a hacer este video ya que veo en las redes a veces, a mi modo de ver, siempre lo digo, una mala interpretación de lo que representa el ascendente. Por ejemplo, veo que dicen Sol en Piscis o ascendente Piscis, ¿verdad? Videos muy virales de asesores astrológicos. Y también incluso a veces aparece eso reflejado en algunos textos. Y hay que entender que es muy diferente interpretar una posición del signo natal, que es la posición solar, y la posición del signo del ascendente. Son dos cosas muy diferentes. Lo que no quiere decir que no interactúen, porque en la astrología todo interactúa. Ni siquiera con esos dos factores de interpretación podemos definir a una persona. Por supuesto, ya lo he hablado en el video anterior, no puede definirse con el signo natal, pero tampoco con el signo y el ascendente. Son simplemente sí puntos muy importantes para la interpretación que muestran las bases del desenvolvimiento, pudiéramos decir así, de la vida y de la encarnación de este ser en esta existencia. Entonces me gustaría dar un poco un fundamento para ver qué es el ascendente y de esa forma entender cómo lo podemos interpretar. Porque a veces en los cursos nos enseñan que el ascendente es el cuerpo físico, la personalidad, el ego, y si tú tienes un signo ahí eres de esta forma. Y eso es una extremada generalidad, ya que hay muchas otros puntos a tomar en cuenta. Si tengo ascendente Aries, por ejemplo, no soy impulsivo, dominante, mandón, atropellado. Hay que ver. Puedo ser una persona de mucha voluntad, puedo ser una persona enérgica, constructiva y armónica. Hay que ver, por ejemplo, cómo está su regente, que es Marte. Hay que ver en qué signo está Marte, porque eso ya me haría un Aries diferente. Es diferente tener ser ascendente Aries con Marte en Aries, o ser ascendente Aries con Marte en Tauro, o ascendente Aries con Marte en Géminis. Son personas diferentes. Pero a la vez, tomar en cuenta qué aspectos tiene ese Marte. ¿Tiene un apoyo de un planeta armónico creador? ¿O tiene una obstrucción o una limitación o una energía de aprendizaje de un planeta de pruebas como Saturno? Pero además debemos de ver en qué casa se encuentra ese regente del ascendente. No es lo mismo ser Aries con ascendente, por ejemplo, Aries, con Marte en Capricornio en la casa 10, en un estado de dignidad, por ejemplo, y con trino al Sol, que tener a ascendente Aries con Marte en la 12 en Piscis. No tiene nada que ver. Entonces, en principio, el signo del ascendente es un punto de partida para entender la energía que construye tu personalidad, pero no necesariamente podemos definir a través de eso la personalidad. Y además, la personalidad, el ego, el cuerpo físico, o sea, estamos acostumbrados a leer en los libros que un ascendente Capricornio puede ser esbelto, flaco y prevalecen sus huesos de cuello largo. Y nosotros tengo alumnos de ascendente Capricornio que son regorditos. Entonces eso no opera así. Hay muchos otros factores a tener en cuenta. Por eso mis alumnos a veces
Creo que en estos días una alumna de España me preguntó, Maite, creo, me preguntó qué libros le recomendaría para profundizar. Es difícil porque los libros a veces confunden. Los libros te interpretan una posición, ascendente Tauro, y te describen a una persona, pero no están teniendo en cuenta ascendente Tauro con Venus en la casa 11, o en Venus en exilio, con sexqui cuadratura, o sea, no pueden hacer eso los libros. Y eso solo se aprende en la destreza y en el estudio profundo de la astrología con base a una óptica detallista y de conciencia, no de generalidad. Muy bien, entonces quisiera hablar un poco del ascendente, que es extremadamente importante y ya van a ver por qué, ¿no? Para eso yo les preparé un esquemita. Aquí tenemos una carta natal. Por cierto, la carta natal de Carl Jung, que fue un astrólogo. Muchos no saben, la ciencia no lo reconoce, la ciencia de la psicología y el psicoanálisis no lo reconoce, pero fue un gran astrólogo, un gran esoterista, un gran conocedor del tarot y un gran científico. Así que hay seres muy elevados y conscientes conociendo la astrología, pero bien manejada, ¿no? Einstein manejaba la astrología, por ejemplo. Entonces, ¿cómo los astrólogos manejan la superchería? Bueno, algunos sí, sin hablar, sin descrédito. Pero el problema es defender el conocimiento, no hacer juicio, pero sí defender el conocimiento. Muy bien, entonces Carl Jung, aquí tenemos, por ejemplo, que su ascendente es la línea que está como primer grado de la casa 1, ¿verdad? Sabemos que conocemos astrología, los que vemos estos videos, y este es el espacio conocido como la casa 1, que no es lo mismo que el ascendente. El ascendente es, para Carl Jung, 28 grados 10 de Acuario. Ese es el ascendente, ese grado exacto, no la casa 1. La casa 1 es otro factor, ¿no?, que involucra otras condiciones. También influencia sobre la personalidad, el carácter, pero el ascendente es los 28 grados de Aries, de Acuario, perdón, 28-10 de Acuario. Todas las personas, siempre en todas las cartas, vamos a ver el ascendente ubicado ahí, que se define como el este, ¿verdad? ¿Qué es el ascendente? El ascendente, el signo, por eso se llama ascendente, el signo que asciende por el horizonte, pero que está en línea, ¿verdad?, orientado hacia el zodíaco. Es decir, el sol nace por ahí, pero no todos, ¿verdad?, nacen, su hora de nacimiento es cuando el sol nace por ahí. Aquí Carl Jung, ¿verdad?, que nació a las 7:30 de la tarde, claramente tiene el sol en la casa 6, nació de noche. Pero este es el punto donde había nacido el sol, ¿verdad?, en el momento donde comenzó ese día. Bueno, ese punto donde nuestro ascendente, que es nuestro horizonte, cruza con el este en el zodíaco donde nace el sol, el lugar donde nace el sol, ese es el ascendente. Aquí, por ejemplo, nosotros encontramos diferentes representaciones, ¿no? Aquí tenemos nuevamente un ascendente, no está descrito los demás planetas, pero un ascendente 1 grado 51 de Virgo. ¿Ok? Pero vamos a ver qué es el ascendente. ¿Por qué es la personalidad? ¿Por qué es el físico? ¿Por qué es el carácter? Aquí tenemos una representación gráfica de cómo definimos el ascendente. Es importante entender que en el esquema astrológico, ojo, en el esquema astrológico, en la carta representada, ¿verdad?, la carta está en un sentido invertido por cómo nosotros la vemos. Es decir, aquí dice que el oeste es el descendente y está hacia este lado, y este es el ascendente. Esta es la orientación real física. Pero cuando lo vemos en la carta natal, ¿sí?, este es el este, el ascendente, y este es el descendente. Por lo tanto, no hay que crear confusión ahí. Es una forma de orientar el gráfico, tiene su explicación en la cual no la voy a abordar ahora. Por lo tanto, este es el norte verdadero y este es el sur verdadero.
digamos, de la posición física de la Tierra. Pero en la carta se grafica así. ¿Ok? Muy bien. Por eso aquí aparece, ¿sí? Este sería el polo norte de la Tierra. Y si una persona nació en esta latitud y en esta longitud, ¿verdad? Esto es una representación del meridiano del lugar, ¿verdad? Esa persona, utilizando el meridiano y el paralelo, encontramos un punto en el... Ahora les voy a poner otro gráfico que se va a mostrar mejor. Encontramos un punto en el globo terráqueo. Si yo estoy parado en el globo terráqueo, en cualquier parte del globo terráqueo, yo voy a tener una vertical que crea un cenit. El cenit es el punto más alto vertical en mi posición terrestre. Eso es el cenit, ¿verdad? Aquí está representado. Pero esa vertical, ¿verdad?, que está sobre mí, relacionado a la Tierra, tiene una horizontal. Esa horizontal, por eso se llama horizontal, es mi horizonte. Ese horizonte, esa horizontal que pasa por el centro de la Tierra, ¿verdad?, en conexión con el zodíaco, es decir, el punto este, mi horizonte hacia el este, ese es el grado exacto que está orientado hacia el zodíaco. Es decir, mi horizonte al este, porque esta vertical puede estar orientada en un plano hacia cualquier dirección, hacia el este, oeste, o noroeste. O sea, a cualquier parte de la circunferencia que genera este plano de la vertical. Bueno, hacia el punto este, porque sabemos que la banda zodiacal se encuentra en esa condición, en ese punto, porque por ahí nace el Sol. Ese grado exacto del zodíaco es mi ascendente. Es decir, es un punto físico. Es un punto físico en la Tierra el ascendente. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo entendemos mejor si pongo la Tierra de esta forma. Nosotros estamos parados en un punto de la Tierra. No importa, en cualquier parte del globo. Siempre estamos parados en algún lugar. Haya nacido, por ejemplo, aquí, o haya nacido aquí, o haya nacido aquí, o haya nacido aquí. Hay una latitud y una longitud. En ese punto hay una vertical, y esa vertical genera una horizontal con el centro de la Tierra. Aquí está la posición como lo vamos a ver en la carta, porque en la carta natal siempre nosotros estamos ahí, paraditos ahí. No importa en el momento que hayamos nacido, pero en el esquema natal, vamos a poner por ejemplo la carta de Carl Jung, siempre estamos parados acá. Si dijéramos, ¿dónde estamos nosotros en la carta? Aquí, aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta vertical genera una horizontal. Y esa horizontal que pasa por el centro de la Tierra, orientada hacia el este, es decir, por donde nace el Sol, ese es el ascendente. Ese punto está orientado hacia un grado del zodíaco. Y entonces allí nace el ascendente. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí está el zodíaco, ¿no? Esto, la Tierra rota. Aquí lo podemos poner de cualquier forma, en cualquier orientación, porque el espacio, ¿verdad?, es del punto de vista de la perspectiva donde lo mires. Pero aquí tendríamos, si la persona nació bebé, aquí tiene una vertical a esa latitud y longitud, y la horizontal dirigida hacia el este va a estar orientada a un signo del zodíaco y a un grado de esos, ¿no? Nosotros sabemos que la Tierra rota y la Tierra rota cada 4 minutos 1 grado. Así que cada 4 minutos de avance en la hora habrá avanzado 1 grado en el zodíaco. Si nací a las 4, puedo tener 1 grado en el zodíaco, pero si nací a las 4 y 4 minutos es el grado siguiente. Entonces, la hora de nacimiento cambia el grado del zodíaco. Por eso es tan importante conocer la hora exacta en minutos del nacimiento. Por lo tanto, este es el ascendente, que en este caso estaría orientado a Piscis, y el lado opuesto sería el descendente, que por supuesto quedaría en Virgo. Aquí vemos cómo el horizonte, nuestro horizonte, puede crear un plano, pero a nosotros nos interesa nuestro punto del horizonte que coincide con la eclíptica, que es
el centro del zodíaco por donde nace el sol en el horizonte. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, de forma general, las personas que nacen a las 6 de la mañana tienden a tener el sol en el horizonte. Eso depende de la estación y de la latitud donde estén viviendo, ¿no? Por eso es un poco, quería mostrarles la explicación del ascendente. Estos puntos, ¿no? Estos temas tan importantes que son básicos en astrología, los vamos a estar abordando en el próximo curso, en el módulo de astrología inicial, ¿no? Algunos me han escrito y me han preguntado cuál es el programa de estudio. Bueno, yo les envié una imagen y en esa imagen dice que vamos a estudiar una reseña histórica muy rápida de astrología para no perder mucho tiempo en esa parte, que pues ustedes la pueden desarrollar. Estudiar el fundamento del zodíaco, donde se encuentra, cómo se construye, mucha gente no lo sabe, qué es el zodíaco, su diferencia con las constelaciones, y después entraremos a estudiar la energía de cada signo. Es indispensable conocer la energía de cada signo. Como les expresé en el video anterior, no son personas ni personalidades, son fuerzas, estados vibratorios que influencian condiciones de la vida. Y debemos de entenderlas como un territorio, ¿verdad?, que se encuentra en el espacio, que se activa en determinados momentos de la vida por los actores fundamentales que son los planetas, que mueven el qué de la vida, y allí mueven energía, no personalidades, porque la personalidad está formada por muchos otros factores. Entendiendo los signos, debemos comprender qué son los planetas y qué energía mueven los planetas y qué conexión tienen con cada signo y por qué tienen esa conexión. Luego debemos entender las casas. Las casas, a diferencia de los signos y los planetas que se encuentran en el cielo, ese es el término para definir, ¿verdad?, el espacio cósmico de nuestro estudio, el cielo. Las casas están en la tierra, es el espacio material donde se decanta la experiencia de vida y donde se expresan las acciones y el desenvolvimiento evolutivo. Luego debemos estudiar los ángulos de incidencia entre estas fuerzas, son llamados aspectos. Esos aspectos, hay 9 aspectos fundamentales, que depende del ángulo matemático de su influencia, tendrá una influencia más armónica, más agradable, con más obstáculo, con más aprendizaje o con más fluidez. Y luego, en ese mismo curso, vamos a ver la construcción básica del esquema astrológico, como lo vimos en la carta de Carl Jung, y allí entender las bases para luego comenzar en otro módulo y en otro nivel la interpretación de la carta natal. Para los que me preguntaron, pueden referirse a este video y ahí entender un poco la temática de este curso, ¿no? Pero factores de estos, como el ascendente, ¿qué es fundamental dominarlo. Entonces, volviendo al esquemita anterior, por ejemplo, nosotros vemos en una carta que el ascendente representa en nuestro proceso evolutivo el ingreso al mundo físico. Esta línea, los que saben de astrología comprenden que la casa 12 representa nuestro mundo interno, pero también está relacionado con el mundo psíquico, la disolución del ego, y esta línea representa el ingreso desde ese mundo interno. De hecho, hay técnicas de estudio que se llaman prenatales, donde estudiamos desde lo que pasa en el vientre de la madre hasta las condiciones antes del nacimiento, que van a influenciar, por ejemplo, como las lunaciones, los eclipses antes del nacimiento. Incluso hay tránsitos prenatales, que es otra técnica, donde ahí definimos que esta línea del horizonte, ese horizonte tiene que ver con la llegada al plano material, con la entrada al plano material, y allí encarnas en ese momento. Tu esencia, tu conciencia encarna en la materia para comenzar y partir de ese momento en un nuevo proceso de vida. Ese nuevo proceso, ¿verdad?, este individuo que está acá,
encarna, nace, se le es dado un cuerpo físico. Y el ascendente impregna esa condición fundamental que es la experiencia de vida a través del tránsito por el camino de la materia, donde experimentas dolor, experiencias físicas, pero ese mundo de la materia, ¿verdad?, te condiciona. Y ese es lo que te muestra el ascendente, el condicionamiento a través de este mundo material, porque el ser no está condicionado. El ser está más representado por el signo natal, el sol, que debe transitar su aprendizaje desde la conciencia a través del signo natal, que es una expresión diferente al ascendente. Jamás pudiéramos decir, esta semana, los de Piscis para ascendente Piscis o sol en Piscis, y le damos la misma interpretación. Es absolutamente dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es el condicionamiento de la materia? Tú naces en una cultura. Esa cultura te va a dar una identidad. Naces en una familia, esa familia te va a dar una identidad, porque naces con un apellido, te dan un nombre y te van a dar una influencia hacia una educación. Ese es el ego y la personalidad, que se construye a partir del momento de nacimiento. Tú no naces con un ego, el ser no tiene ego y personalidad y carácter. Y el carácter se va formando, y este ego y personalidad se van a empezar a formar a partir de ese momento en función del camino que tú transites. Y eso dependerá de muchos factores. ¿En qué cultura naces? ¿Qué educación recibes? No es lo mismo nacer en Argentina, no es lo mismo nacer en Uruguay, donde yo me encuentro, no es lo mismo nacer en Venezuela, no es lo mismo nacer en España que nacer en Afganistán, o que nacer en Etiopía, o que nacer en la misma India. Tus personalidades van a ser absolutamente radicales, aunque puedas tener el mismo ascendente. Entonces, ¿cómo podemos decirle a una persona que si es ascendente Aries, le ponemos un sello acá en la frente y le damos un concepto? Ojo, eso está influenciado por las condiciones del entorno donde se desenvuelve. Y el estudio profundo de la astrología debe saber descifrar, conocer la energía, por ejemplo, si es ascendente Acuario como Carl Jung, cómo se expresa en ese determinado proceso evolutivo que es ese ser, en ese contexto social, en ese contexto en donde se desenvuelve. De ahí entonces que yo defiendo tanto la profundidad de la base del conocimiento para luego cada astrólogo saque su interpretación en nivel de su capacidad de conciencia. Estamos acostumbrados a escuchar y repetir, escuchar y repetir, escuchar y repetir. En astrología deberían de estar prohibidas las recetas. No existen recetas. Existe un análisis profundo del conocimiento vibratorio de la manifestación de la vida en sus diferentes manifestaciones, en las cuales nosotros tenemos identificado a través de los signos, los planetas y muchos otros factores más, y saberlos combinar, cosa que es extremadamente difícil. Entonces, el ascendente sí influencia tu cuerpo físico, sí influencia tu salud, porque es tu cuerpo físico, sí influencia tu carácter y tu personalidad. Pero hay que ver la, pudiéramos decir, infinita combinación de factores que moldean esa personalidad. Y tenemos que interaccionar con el individuo. Por eso yo no hago cartas sin presencia de la persona. No le hago cartas a terceros. No le hago carta a una persona. Me dice, yo quiero que le hagas la carta a mi esposo, me la leas a mí. No. Primero por respeto a ese proceso evolutivo, ¿no? Y además porque no puedo conectarme con la energía de esa persona. Porque necesitas saber cómo es su proceso, debe interactuar la persona. Debes de conocer
cómo se está manifestando esa condición, para poder guiar de la mejor forma posible cómo manejarlo. A partir de que nosotros traspasamos la línea del umbral del mundo interno al mundo físico, que es tu horizonte natal en ascendente, eso se marca como una energía que te va a acompañar toda la vida y generar condiciones básicas para que tú construyas tu camino, tu carácter, para que desarrolles tu personalidad. Cuando nace el individuo, no trae personalidad. La personalidad está formada por factores mentales, por factores emocionales y por supuesto, por registros que están en su condición akáshica, en su registro akáshico del ser, que se van a ir manifestando. Pero principalmente va a estar condicionado por el entorno donde se desenvuelve. Y eso debemos conocerlo. Porque el ascendente va a ser la carta de presentación en la vida. A ver, sin que esto suene feo, es como una máscara que nosotros vamos a tener. Es como un ropaje que nos ponemos. Es un personaje que adquirimos. Yo no soy en esencia Fernando Roberano. En esta vida estoy haciendo el papel y estoy aprendiendo a través de esta personalidad que he gestado, ¿verdad? En 33 años de músico sinfónico, en 17 años de profesor de yoga, en 25 años desde que comencé a estudiar astrología, en la educación que me dieron mis padres, en la cultura que nací. Eso generó un condicionamiento para mi personalidad. Obviamente que si una mujer nace, por ejemplo, en España, va a tener una personalidad absolutamente diferente que si hubiera nacido, por ejemplo, en Arabia Saudita, donde la mujer no se le es permitido muchas cosas. Esa personalidad, o en Afganistán, o en Tailandia, o en la India tradicional, donde una casta influencia al individuo y no puede manifestarse en su ser, se manifiesta a través de su personalidad. En las antiguas castas de India, que hoy siguen en las familias tradicionalistas, ¿verdad? No hay castas superiores y castas inferiores. El brahman, una casta superior, no puede unirse a una casta inferior. Y si lo hace escondida, son perseguidos para ser asesinados, así de fácil. Eso pasa en la India, ¿verdad? Entonces, una persona que nace en esas condiciones, ¿cómo formará su personalidad? Su ego, ¿verdad? Que es una herramienta importantísima de evolución, no hay nada malo ahí. Pero aquí hay algo fundamental, que tú debes reconocer y aprender a moldear y manejar. Porque la astrología puede condicionarte, es decir, no la astrología, la influencia cósmica puede arrastrarte a través como una fuerza tamásica, ¿verdad? Tamásico es arrastrado por la inercia, como un velero sin rumbo por el viento. Esa es la energía tamásica del universo, las tres grandes fuerzas, Sattva, Raja y Tamas, ¿verdad? Sattva, la pureza de la energía divina, Rajásico o Raja, la energía de acción que corta, impulsa, que puede ser agresiva y dominante, y Tamásico, el arrastrar por la inercia de la existencia. Una persona puede nacer y ser arrastrado por la inercia de su existencia, por las condiciones donde nace, por ejemplo. Entonces la astrología, estudiar ese proceso y estudiar desde lo profundo de estos arquetipos, pueden guiarte a que por ese camino que vas, tienes que luchar contra eso. Porque puedes estar arrastrado a la depresión, o a la agresividad y a la violencia. Pero conociendo las leyes universales y conociendo la energía que tú tienes
solo estamos hablando del ascendente, pero eso se combina con todos los factores de tu carta, podemos orientar de cómo debieras manejar esa condición. Por supuesto que no es nada fácil. Desarrollar tu voluntad, desarrollar tu conciencia, contrarrestar tus apetitos y tus miedos y tus conflictos, que están en el resto de la carta, pero todo se expresa a través del ascendente. ¿Por qué todo se expresa a través del ascendente? Porque tú te muestras y sales al mundo a través de tu ego y tu personalidad, no a través de tu signo natal. El signo natal es la energía prístina fundamental a través de la cual tu ser debe evolucionar, pero debe ser combinado con el ascendente y los demás factores de tu vida. Pero si no conocemos los signos en esencia, ¿cómo vamos a entender cómo interpretar? Si no está el librito, ¿verdad? Aries, dominantes, líderes, impulsivos, mandones, impulsan las cosas y no los terminan, todos en el mismo saco. Tauro, tercos, lentos, pesados y bueno, y cómodos. Géminis, activo, versátil, mental. Cáncer. No, por favor, salgamos de eso. Porque esa es la astrología de la conciencia del pasado. Estamos entrando en la nueva era. Sin confundir lo que es la nueva era, que en vídeos anteriores lo he explicado. Que son grandes ciclos de periodo donde la humanidad evoluciona completamente, toda, de aproximadamente de 1260 años, cada ciclo. Estamos en ese cambio. Entonces, comprender el ascendente, el ser, que es el sol, nos muestra un camino esencial de conciencia. Pero si tu ego es muy fuerte, si tu personalidad no deja conectarte a tu esencia, serás esclavo del ego y puedes transformarte en un egoísta, en un egocéntrico. Y ser presa de ese mundo material en cual encarnaste. Y no despertar el potencial de tu esencia de vida manifestada por el sol. Por eso es tan importante cuando estudiamos astrología. Debemos de conocer la profundidad del proceso evolutivo humano y de la humanidad, no solo humano. Cuando digo la humanidad, todo lo que acompaña a la humanidad, todo nuestro contexto, conocer las leyes universales que son inviolables. El ascendente es una enorme oportunidad para a través de la identidad que adquieres en esta encarnación, en esta vida, ¿verdad? Puedas individualizarte y crecer a través de esa individualidad. Pero no que se transforme en un individualismo egocéntrico y egoísta, que se separe del resto y no pueda entender su proceso. Vuelvo a repetir, la interpretación del ascendente es un factor profundo. Tiene que ver, para calcularlo en la carta natal, con la hora de nacimiento. La hora de nacimiento, una de las cosas que va a cambiar es el grado del ascendente. Cada 2 horas el ascendente cambió de signo. Y es muy importante conocer la hora exacta de nacimiento, porque en las técnicas de progresión y direcciones progresamos en escalas, una de las más importantes, 1 grado por año. Es decir, si cada 4 minutos me modifica 1 grado, y 1 grado es 1 año, cada 4 minutos de error voy a tener 1 año de error en las progresiones. Y si tengo 8 minutos de error, voy a tener 2 años. Esto es una ciencia donde la matemática es extremadamente importante. Y ese punto del ascendente, que es un factor importantísimo a progresar, porque ese punto del ascendente, como muchos otros de tu carta, va dirigiéndose en la vida a medida que la vida avanza y generando procesos de cambio y evolución. Y lo que se encuentre en factores astrológicos en ese camino de vida, los que han hecho el estudio astrológico conmigo saben que calculo progresiones de los próximos 10 años para ver qué cosas podemos encontrar como factor de información,
no como predicción, para que yo pueda entender el proceso y manejarlo, activar el porcentaje de mi libre albedrío que tengo dado por conciencia. Y ese ascendente progresado me va a marcar etapas de la vida, así como muchos otros factores de la carta progresan, como el Sol, las demás casas y todos los planetas. Pero comprendamos que el ascendente, allí vamos a expresar nuestra identidad a través de la cual salimos al mundo físico. Y esa es la responsabilidad de cada uno, evolucionar. La única responsabilidad y la única misión que tiene cada ser en esta encarnación es hacerlo lo mejor posible y avanzar en vibración y conciencia lo más alto posible. Y si no entiendes tu ego y tu personalidad y estás sumergido en lo que este factor te condiciona en la vida, estarás atrapado ahí. Vuelvo a repetir, no es algo que ni nos limite, ni nos favorezca, ni nos favorezca. Es una herramienta importante en la cual tú debes conocer y debes desenvolver y utilizar con su justa interpretación. Por ejemplo, si tú vas a buscar te vas a entrevistar con un empresario importante para un trabajo, te presentas a través de tu personalidad. Tú puedes decir, soy Alberto Ramírez, arquitecto, tengo estos años de experiencia, he transitado este camino. Estás hablando de tu personalidad y tu ego, tu identidad en esta existencia. No vas a llegar y decir, soy un ser espiritual encarnado evolucionando en esta existencia. No, te va a echar y te va a decir, señor, vaya a buscar trabajo a otro lado. Esa herramienta de identidad es muy importante. Pero si no la conocemos y no empezamos a moldearla y dejamos, nosotros traemos condiciones preexistentes en nuestros archivos, en la enseñanza del Vedanta se llama sanskaras, que quiere decir surcos, imaginen su disco duro interno, nuestros registros acásicos, traemos grabaciones de procesos que necesitamos desenvolver. Pero ese desenvolvimiento está marcado por nuestras acciones en nuestra vida. Es decir, lo que traemos se va a desenvolver, pero cómo se va a desenvolver no está escrito. Tú necesitas tomar conciencia de tu proceso, activar tu voluntad, activar tu conciencia, despertar tu conocimiento divino y actuar en base a ello, porque si no estarás atrapado a la inercia de la vida. ¿Quién puede entender cómo un ser se quita la vida? Claro, porque está arrastrado por la inercia de su proceso, que puede ser muy duro, pero no tiene voluntad para salir de ahí, no tiene conciencia, se ha entregado porque su vida es un dolor y sufrimiento. ¿Ok? Todos hemos generado lo que vivimos en vidas preexistentes, pero ¿cuál es el valor de la vida? Asumir esta responsabilidad, trabajar con ella y crecer. Y todo lo que te encontrarás en tu camino, que tu personalidad lo va a experimentar, y eso va a llevar como información a tu ser, que es el que se va a ir con el crecimiento y la experiencia. Esa personalidad es la herramienta fundamental de la vida, que tú puedes moldear. ¿Te educaron de una forma? ¿Te castigaron y te dolió mucho? Lo puedes moldear. Puedes trabajar con eso. O puedes hundirte en el condicionamiento. Muy bien, hermanos. Con este video entonces quise expresar un poco la idea del ascendente, la importancia de él, y que si bien todo se expresa a través del ascendente, incluso nuestra misma naturaleza existencial marcada por el Sol, la expresamos a través de cómo tú te desenvuelves y naces al mundo, son dos cosas diferentes. Los invito entonces a, si estás interesado
en incursionar en el camino de la astrología desde el principio, el miércoles 14 de abril comienzo un nuevo módulo inicial, donde luego los niveles serán correlativos al programa de estudio, que es largo y profundo. El 14 de abril comenzamos a las 3 de la tarde hora Uruguay. Va a ser clases aproximadamente de 1 hora y media, 2 horas, todos los miércoles. Y si estás interesado, puedes escribirte a mi correo electrónico y por favor póngame desde qué país me escriban para que yo les dé información específica para su país en función de la hora que es el curso para ustedes. Y además que si me escribes desde Uruguay, las condiciones son un poquito diferentes. Así que si estás interesado en incursionar en este camino, te invito. No me queda más que decirte que la bendición de la divinidad derrame infinita luz en tu camino. Namaste.